Mi nombre es María del Carmen Torres, soy una artista plástica con discapacidad visual, con la capacidad de sentir y de hacer sentir a las personas la belleza del arte. Yo estaba recién casada, tenía más o menos un mes de casada cuando empecé a perder la visión, tenía secreción ocular y sabía yo que algo raro estaba pasando porque, como lo dice en uno de mis poemas, de repente yo me levanté a mirarme en el espejo y no me encontré. No podía encontrar mi rostro y empecé a saber que era una persona diferente, que algo estaba pasando mal y sin embargo yo no me acepté. Si le pidieran que describa el color rojo o el azul, seguramente describirían cómo se ven o su tonalidad. María del Carmen Torres no, es una artista quindiana que lleva más de 40 años viviendo en Bogotá, que debido a una enfermedad ha perdido progresivamente lo que muchos consideran indispensable para pintar, su vista. Con el transcurrir del tiempo, pues ya vinieron mis hijos, también no veía el rostro de mis hijos, saber que había una carita, mi hija mayor, que había una carita hermosa y que no estaba, no podía ver cómo eran sus ojos, no podía ver cómo era su rostro en sí, solo tenía yo que deslizar mis manos sobre su rostro y solo sentirla, no supe de qué color eran sus ojitos, no supe cómo era su entorno y simplemente callar. Y una vez empecé a que mis hijos se caían, a que yo veía la camita donde no era y los ponía en el aire, a cocinar y quemarme, a poner el único alimento que tenía de pronto para mis hijos y ponerlo en el aire, caer al piso y no tener que darle después. Fue una experiencia un poco traumática el reconocerme como persona con discapacidad visual. Tras pasar muchos años en negación, María del Carmen sintió la necesidad del arte, ese mismo que la había acompañado desde que era niña, cuando veía a su mamá esculpir pequeñas piezas. Ahora, a pesar de todo, se había decidido a cumplir su sueño, pintar un cuadro. Ahora dice que ya lleva más de 100. Uno se basa en la memoria visual. Yo me acuerdo que el sol era amarillo, que el mar era azul y uno tiene como ese recuerdo mental de que son así, pero ya cuando uno lo va a plasmar, yo confieso que yo reniego a veces cuando quiero pintar algo. Pero ¿por qué no puedo ver esto? Porque ya yo sé que tengo que usar mis manos. He dicho que las manos en nosotros son nuestra visión. Tenemos 5 sentidos, pero nosotros creo que tenemos 6 o 7 sentidos porque logramos ver con las manos, con las piernas. Uno, sin querer, uno aprende a tocar la silla donde se va a sentar con las piernas. Y así en el arte todo es táctil. Sentir el arte ahora, a ver el arte antes, yo lo veía de la manera como lo veía con mi mamá porque era como una obligación, porque ella vivía de eso, de hacer frutas y de hacer verduras y no pintaba cuadros. Yo cuando quise pintar un cuadro lo hice de una manera empírica, empecé a buscar aquí y allá y cuando pinté el primer cuadro para mí fue grande porque todo el mundo me decía, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Y así digan que el qué bonito no da plata, pero el qué bonito alimenta el alma. Así que empezó a utilizar sus manos como sus nuevos ojos y empezó a ponerle relieve a sus cuadros para que las personas que, como ella, por su discapacidad visual, habían sido excluidas del arte, también pudieran disfrutarlo. Pero no se quedó ahí, empezó a enseñarles a otras personas con discapacidad visual para que utilizaran sus manos para determinar las dimensiones de los elementos que irían en su cuadro y para utilizar su olfato para identificar los colores que utilizarían. Ahora, en alianza con el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, María del Carmen, junto con psicólogos, trabajadores sociales y tiflólogos, utiliza el arte no solamente para enseñar, sino como un método de sanación para las heridas de vida para las personas como ella, con visibilidad limitada. Yo me baso en los sentidos. ¿Cómo identificamos los colores? Con los olores. Resulta que así muchas personas no logren percibirlo, nosotros sí. Cada color tiene un aroma y nosotros lo logramos percibir. Llegamos al color con el olfato y las pinceladas, las formas, todo es con las manos. Nuestras manos son tan sensibles que identifica dónde está seco, dónde está mojado, dónde uno pasó la primera pincelada y dónde puede pasar la segunda pincelada. El color rojo es cálido, es un poco más denso al moverlo en el pincel, pero al sentir el aroma se siente un poquito más dulce. Es más fresco, es un color como cuando uno huele el moho, un moho con agua, que uno ya lo sabe que es ahí por esa intensidad de olor.
Yo lo que quiero es que el arte trascienda las barreras de la visión, porque como yo lo he dicho con mi proyecto Prohibido No Tocar, es invitar a que las personas con discapacidad visual que tienen esa barrera del color lo puedan empezar a percibir, a sentirlo, a olerlo, a hacerlo parte de sí. Y en una integración, porque es que resulta que yo no puedo decir que yo trabajo solamente y que el arte del Prohibido No Tocar está enfocado solo a las personas ciegas o con discapacidad visual, porque este tiene que ser una inclusión total, que la persona vidente la pueda ver, pero que si quiso poner su mano también la pueda tocar, que la persona con discapacidad, digamos, con movilidad reducida. Los niños para mí son como la fuente más importante que se debe llegar al tacto, a que ellos no se les prohíba tocar, por eso invitaciones, prohibido no tocar. Nosotros empezamos primero, como se dice, sintiendo el pasado, es donde por medio de una terapia hacemos que ellos regresen a la parte que más se les hizo daño. Generalmente la parte que es más vulnerable es en la niñez. El niño es más factible que se le haga daño y coincidimos en que todos tenían su problema más serio cuando estaban niños. Entonces se les hizo como una especie de reflexión donde ellos regresaran allá, donde por medio de música, movimiento, diálogo, llegaran al momento donde ellos tuvieron esa falencia grande. Luego de sacarlos del proceso de sanación, los pusimos una obra de arte y donde ellos pudieron sacar ese niño lastimado que estaba adentro y por medio de una pincelada de oro empezaron a sanar. El ojo de las manos significa el tacto, lo que utilizamos para tocar y para ver todo y para sentir la textura de las cosas. La flor del loto tiene un significado muy profundo porque es una flor que nace en el lodo y emerge a la superficie abriéndose en una gama infinita de colores, iluminándolo todo y resplandeciéndolo todo. Entonces para mí esa flor tiene mucho significado en cuanto a lo que he tenido que vivir y he tenido que pasar el proceso del duelo, del haber perdido la vista, la audición y poder expresar, sin embargo, lo que siento adentro. Cuando uno queda ciego, uno se calla mucho dolor para no victimizarse para la sociedad, para que no lo vean a uno pobrecito, sino que uno, eres capaz, tú puedes, sal del agujero donde caíste y trata de luchar. Ahorita pinto, ahorita huelo, excluyo todos los colores con el olfato. Crear le ayuda a uno a aceptarse y crear le ayuda a uno a desenvolverse con lo que tiene y a que la gente crea que uno ve. Yo no puedo pasar un día que no pinte. Pinto cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy enojada. Por todo pinto. Y la pintura a mí me transforma, me lleva a ser yo misma, donde yo puedo soñar con ser bonita, soñar con ponerme en el agua, donde yo puedo golpear algo. La diferencia entre la persona que ve y no ve, en la pintura para mí no había. Yo era igual a ellas y también tenía la obligación de pintar un cuadro y de transmitir lo que yo estaba sintiendo a través de la pintura. Un tiempo que sí me sentí como inferior. Pero una vez yo entendí que no era diferente, que yo podía hacerlo igual que todos, entonces vi que soy igual y que puedo, y que igual que muchas personas con o sin visión podemos expresarnos.